se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el León, León de Judá, tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el León, León de Judá, tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. No hay nadie como tú, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Amén. Vamos a invitar al pastor Iván para que pase, quien nos trae la palabra en esta oportunidad. Les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar por lo que el Señor tiene para nosotros en este día.
Padre, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, porque nos sentimos privilegiados, Señor, de formar parte de tu obra maravillosa, Señor. Gracias por llamarnos, Señor, a tu reino, Señor, con tu amor y con tu gracia y por tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias por la palabra que tú nos has traído hoy día, Señor, y nos va a impartir nuestro pastor Iván. Dale sabiduría, dale gracias, Señor, y pon todo aquello que tú tienes para nosotros en su corazón y en su mente, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y por el privilegio de seguir aprendiendo más de ti. Bendice su vida, Señor. Te agradecemos hoy y siempre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Ha sido un lindo tiempo de alabar al Señor y con ese mismo espíritu podamos en esta mañana continuar compartiendo la palabra que transforma nuestras vidas, que nos alienta, que nos llena y que, nos lleva a ese conocimiento pleno del Señor Jesucristo. En esta mañana quisiera preguntarles, ¿quién es su pastor? ¿Quién es su pastor? Quiero que se tomen 20 segundos para que cada uno pueda responder esta pregunta. ¿Quién es tu pastor? Y sí, hay voces que están surgiendo. Jehová es mi pastor. Sí, pero necesitamos unos a unos tener un pastor, alguien que esté sobreveyendo tu vida. Entonces, 20 segunditos, piensen, ¿quién es su pastor? Bien, creo que ya todos tienen la respuesta en su mente, así que voy a pedir a los sugieres que pasen a recoger la respuesta. Es para ver si están atentos. No vamos a hacer eso, pero estoy seguro que si yo levanto una encuesta en esta mañana, van a haber distintas respuestas, ¿no? Distintas respuestas. Tal vez las esposas van a decir, mi esposo es mi pastor. Y eso haríamos una fiesta, nos llenaríamos de gozo, porque eso debería ser, ¿no es cierto? Somos pastores primero en nuestra casa y la mujer debería ver a su esposo como su pastor. Eso es lo ideal, pero a veces no ocurre eso. De todos modos, las mujeres son sinceras. La mujer siempre va a decir, o no tengo pastor, o va a referirse a un matrimonio, a un pastorado, o a una mujer que está viendo su vida, con quien tiene comunión. Los varones sí, somos más simplistas a veces en nuestra respuesta y los jóvenes pueden decir, no sé, mi pastor es Dante Gebel o Lucas Ley. No sé qué otros pastores están de moda para los jóvenes. O los mayores pueden decir Miguel Núñez. No estoy direccionando para que los escuchen, sino lo que uno escucha sale a veces en las redes sociales, ¿no? Miguel Núñez, Armando Altucin, algo así. Entonces son pastores que uno puede referirse que es tu pastor, pero ¿es tu pastor a la distancia? No, es complicado tener pastores a la distancia y los más espirituales obviamente van a decir, Cristo es mi pastor, ya no confío en los pastores. Pero damos gracias a Dios, hermanos, damos gracias a Dios porque hay hermanos que con humildad y sencillez de corazón reconocen quién es su pastor acá en la iglesia local. Eso es lindo, eso es lindo. Así que en esta mañana vamos a estar compartiendo el capítulo 5 de Pedro, los versos del 1 al 4, 4 versitos, no se asusten.
Para mí ha sido complicado tener que preparar esta palabra, porque usualmente cada domingo uno pues se refleja, ¿no? Cuando comparte a alguien la palabra o cuando tú preparas la palabra, sientes que es un espejo. Tú mismo te ves ahí, tú mismo ves cómo estás. Entonces comprenderán que ahora este pasaje que habla sobre los pastores me ha puesto muy nervioso. Así que de todos modos, en esta mañana, digamos, el objetivo es que podamos ver cuál es ese rol del pastor, qué es lo que debe hacer el pastor conforme a lo que la palabra dice, ¿no? Bíblicamente. Y también aquellos que no son pastores, obviamente, en la iglesia, pero hay jóvenes, hay una nueva generación que tiene un anhelo por ser pastores. Entonces, esa palabra es también para ellos. Y para la iglesia, hombres y mujeres que están siempre dispuestos a servir en el ministerio. Así que vamos a leer este pasaje que dice así, del 1 al 4, si pueden abrir sus Biblias, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahí quedamos. El título de esta prédica es: ¿quién es tu pastor? Si aún no tienes pastor, te va a ayudar a poder definir quién es tu pastor. Entonces, el contexto de lo que hemos venido compartiendo hace un par de días era de que Pedro estaba hablando a la iglesia en ese tiempo que estaba dispersa y estaban siendo perseguidos. Ya la iglesia había pasado por distintas tribulaciones, algunas propias, ¿no? Enfermedades seguramente, otras por hacer mal las cosas y otras tribulaciones que era por seguir a Cristo, ¿no? Entonces básicamente nos hemos recordado de por qué estamos en la iglesia, por qué servimos a Cristo, y que bueno, si está escrito, vamos a pasar por persecución en algún momento. Pero ¿qué decía en ese momento Pedro? Alentaba a la iglesia con esas 5 pepitas de oro que les había dejado, que el pueblo no debería sorprenderse, que más bien deberían estar gozosos, deberían examinarse por qué están realmente sufriendo, que no deberían avergonzarse de la palabra y deberían encomendarse al Señor. De eso habíamos visto. Entonces, ahora en este pasaje, no es que Pedro sigue dando instrucciones para el pueblo, sino está más dirigida a los miembros de la iglesia, y que ellos sepan el valor que tiene el pueblo de Dios, que es pues el Señor ha pagado un precio de sangre, el Señor Jesucristo, un precio de sangre en la cruz por su pueblo. Por ese motivo es que el Señor ha puesto hombres fieles en medio de la iglesia, hombres piadosos para el cuidado de los hermanos. La palabra nos lleva, para los que somos pastores, a recordar ese llamado para servir en este hermoso ministerio. La palabra sirve para aquellos que tienen un anhelo al obispado, como dice en Timoteo. Buena obra desean, y es bueno saber a qué se atienen. Y el pueblo, hombres y mujeres, como les decía, que sirven en la iglesia y tienen de alguna manera algunos hermanos bajo sujeción, algunos hermanos a los que
hay que ministrar. Entonces nos vamos a concentrar en este primer verso de la palabra, capítulo 5, porque el primer verso es un contexto de los otros 3 versos. Habla de ese contexto que todos deberíamos conocer en la iglesia, uniformar nuestro conocimiento. Entonces empieza con una palabra, dice ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La palabra ruego tiene un sentido de súplica, ¿no? De súplica. Ruego, pero también de exhortación. Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo, hermano? De exhortación. Porque a veces los pastores necesitamos exhortación. No es que porque eres pastor no puedes ser exhortado. Si estás haciendo malas cosas, tienes que ser exhortado. Pero también esta palabra exhortación tiene en los textos originales un doble significado. No es solo exhortación, sino es ánimo. Es ánimo. Y los pastores también necesitamos ánimo. Y eso es lo que está haciendo aquí. Pedro está animando a la iglesia que estaba en persecución, que estaba dispersa, los está animando. Como comentario, y eso también para uniformar nuestro conocimiento, en la palabra dice, ruego a los ancianos, se refiere a los ancianos, ahorita les explico, en los textos originales también es presbíteros, ¿no? Los presbíteros. Un poco más abajo dice apacentad la grey, en el verso 2, que apacentad tiene esa relación con el rebaño y apacentad es pastorear. Entonces, obispos, pastores, y el tercero, que está más abajito, que dice que cuidando, en el verso 2, cuidando de ella, cuidando. Ese cuidando viene de obispo, alguien que cuida, que supervisa. Entonces, esas 3 definiciones para el pastor están aquí escritas. Y también podemos encontrar pasajes como en Hechos, el capítulo 20, solo anótense, lean el 20, pero en el verso 17 dice que, Pablo dice que manda llamar a los ancianos de la iglesia, la cual ganó por su propia sangre, ancianos de la iglesia. Y en el versículo 28 dice que, de Hechos, dice que estos ancianos deben de velar por el rebaño, que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ahí encontramos ese tercer término. Entonces, ancianos, pastores y obispos. Y la verdad es que al final todos apuntan a lo mismo, a esa labor que debemos tener en la iglesia y a esa actitud con la cual el siervo del Señor debe servir en la iglesia. Para que entiendan nuestro propio contexto, en la congregación que tenemos en el Alto, en el centro y aquí en la zona sur, nuestros ancianos son el pastor Francisco Rodríguez y el pastor Johnny Dueri. Ellos son nuestros ancianos, por el recorrido que ya tienen en la iglesia, la madurez que ellos tienen. Y después viene un cuerpo pastoral, en el Alto tiene su pastor, en el centro hay un grupo de pastores y aquí en la zona sur los pastores. Entonces, el obispado es más una definición a veces católica que a veces dice no, pero es un término bíblico, el obispado, pero nadie aquí se llama obispo, ¿no? Está llegando el obispo Francisco, no hay eso. Todos, digamos, cumplimos una función en determinado momento. Hay momentos que hay que estar vigilando, supervisando qué está pasando. Hay otros momentos que hay que estar pastoreando y hay otros momentos que debemos estar también haciendo ese pastorado con esa experiencia de ancianos. Entonces, primeramente el pastor, ¿qué es lo que debe hacer? Es alguien que da guía,
es alguien que da dirección, es alguien que da alimento, hablando de rebaños, a las ovejas. No somos ovejas, según la palabra, en un sentido figurado, pero dando el alimento al pueblo. Tiene la función el pastor de llevar a delicados pastos y a corrientes de agua, ¿no? Eso es lo que vemos cuando ves un pastor en el campo, le lleva a tomar su alimento, a tomar agua, y esa es la figura que habla la palabra, pero en términos nuestros, nosotros los pastores llevamos a que ustedes puedan conocer más de Cristo, ¿no? Más allá de esa revelación propia que cada uno tiene del Evangelio, ustedes puedan conocer de Cristo. Y nuestra intención también, si bien ustedes han sido marcados, todos hemos sido marcados cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, pero que cada uno de nosotros podamos tener la llenura del Espíritu Santo, que es algo que en el tiempo se está perdiendo mucho, ¿no? En la iglesia, y queremos retomar eso, esa llenura para nuestras vidas. Y el anciano es todo eso que ya he mencionado, pero además es alguien que por esa madurez espiritual que tiene, puede lidiar con los conflictos que hay en medio nuestro. Son como de alguna manera intermediarios entre opciones que puedan haber de conflicto, y bueno, para eso se necesita madurez para manejar estos asuntos delicados de la iglesia. Y el obispo es todo lo que suma de los dos, y eso no le da un nivel superior, simplemente está viendo que la iglesia está encaminada, está viendo que incluso nosotros mismos que estamos compartiendo la palabra no nos estemos desviando, que no estemos dando una doctrina que a veces puede ser falsa. Entonces, esa es la labor del obispado. Estos versos están hablando de los tres, y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando vayamos viendo estas palabras. Lo otro que aquí es muy importante que veamos es que habla de ancianos. Ancianos, se ha perdido el verso 1. Ancianos, ¿no? O mejor dicho, de ancianos, pero la otra palabra es que está hablando también, bueno, de ancianos, pero en sentido plural. Plural, no está hablando el anciano, sino en un sentido plural, porque el liderazgo en la iglesia debe ser de muchos. En la iglesia no hay superhéroes, no hay un solo pastorcito que es el más capo, el que más conoce y el que puede decidir y hacer todo. Eso no hay en la iglesia, ¿no? Una iglesia bíblica, una iglesia saludable no tiene un solo pastor. No es bueno eso, y ustedes pueden ver en medio nuestro, no solo por la rotación de pastores que tenemos para las prédicas, sino también en cada una de nuestras congregaciones hay una pluralidad de los pastores, ¿no? Y eso hace que uno tenga muchas opiniones para encaminar la obra en la iglesia. En la multitud de consejeros está la sabiduría, eso es muy importante, y hace que uno pueda trabajar unánime, con un mismo sentir, por una misma causa. Y ese es el sentido que se ve casi en todo el Nuevo Testamento, de esa pluralidad de los pastores, varios ancianos. Y eso es una bendición en la iglesia, hermanos, es una bendición, porque uno puede rendir cuentas entre hermanos, le da continuidad al ministerio. Ustedes saben, hace ya como 14 años partió el pastor Francisco Brañez, después del 2020 pastor David Archondo, el pastor Jorge del Castillo y el pastor David del Castillo se fueron a Santa Cruz. Entonces imagina si todo el peso hubiera estado sobre estos hermanos, hubiera sido un desastre. La iglesia se desbanda, los hermanitos se desordenan, no se puede hacer la obra. En cambio, cuando tenemos eso, hay continuidad, podemos expandir el evangelio, podemos hacer misiones con tantos pastores, podemos hasta plantar otras iglesias. No estamos conformando con este lugar. Quién sabe, tantos hermanos que conocen bien la palabra y tienen un llamado a ir y poner otra iglesia, no siempre aquí en la ciudad, tal vez más afuera, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Esas son las ventajas, pero a veces cuando en las iglesias hay un solo pastor, el pastor fallece, es grave en todo sentido. Entonces,
como iglesia nosotros tenemos que apreciar lo que hoy tenemos en medio nuestro, esa riqueza de una variedad de pastores que están en la congregación. Otra cosa que podemos aprender en este contexto de este primer verso es que Pedro dice: yo anciano también con ellos. Yo anciano también con ellos. Es una posición de humildad, hermanos, una posición de humildad que debemos tener. Pedro, como ustedes recuerdan, era uno de los pastores, uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesús. Una persona que estaba pendiente de lo que hacía Jesús. Recuerdan, él estuvo en la transfiguración, subió al monte ahí con Jesús. Él caminó sobre las aguas, ¿no ve? Quería mostrar su fe. Eso ha sido algo impactante, ¿no? Y también el mismo Jesús le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, no se refería a él propiamente, pero él podría decir: a mí me dijo, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ante esas situaciones, Pedro podría en este pasaje ordenar. Yo les ordeno, hermanos, que hagan estas cosas. Pero no, él dice que yo anciano también con ellos. Él se está poniendo en esa posición, no de alguien que tiene más beneficios por estar cerca de Jesús, sino él se dice: yo soy pastor, soy anciano, soy obispo igual que ustedes. No dice: yo soy el principal, yo soy el ungido de Dios, yo soy el que he fundado esta iglesia, soy el número 1, soy el apóstol. Ni siquiera dice soy apóstol, ¿no? Que lo era. Ni siquiera eso. Entonces, por el contrario, vemos esa actitud de humildad que muestra Pedro, presentándose como un anciano, ¿no? Como un anciano. Y es una lección de vida para nosotros y un ejemplo para todos, pero en especial para los pastores. También dice que él ha sido testigo de los padecimientos de Cristo. Si recordamos, Pedro perseguía a Jesús. Cuando lo tomaron preso, él quería estar atento, qué pasaba. Él fue testigo de ese juicio. Él fue testigo de esos castigos, de esas torturas que le hacían a Jesús mientras preparaban su camino a la cruz, a su crucifixión. Pero él estaba persiguiendo, y se acuerdan que en medio de ese momento él es descubierto y lo niega a Jesús. Es un hecho que podía marcar su carrera, pero en realidad él se arrepiente, ¿no? Él se arrepiente y eso es bueno. Entonces, él ha sido testigo de esos padecimientos de Cristo y dice que soy también participante de esa gloria que será revelada. Entonces, hermanos, esto es de mucho ánimo, porque si bien está diciendo que la iglesia va a ser perseguida, nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir tribulación, pero la palabra nos está diciendo que vamos a ser participantes de esa gloria venidera, y esa gloria venidera es su segunda venida del Señor Jesús a esta tierra. Debemos anhelar en nuestro corazón esa segunda venida, y es algo que nos debe mover también, que estos sufrimientos, persecuciones que podríamos pasar, van a ser temporales, comparables con esa gloria venidera y una gloria eterna. Algo que pasa en la iglesia, hermanos, y que debemos estar atentos, es que el enemigo ataca a la cabeza. Nosotros somos más bien, atacamos a los pies, pero el enemigo está apuntando a la cabeza, hermanos. Y en las persecuciones que ustedes leen en el mundo, a los cristianos, en China, en países musulmanes, en África, ¿a quiénes matan primero? A los pastores. A los pastores son los primeros que son atacados. Y luego también el que dice soy cristiano en esos ambientes también sufre las consecuencias. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, imagínense si estamos aquí en esta nación y somos perseguidos por ser cristianos. ¿Qué va a pasar?
¿no? Claro, vamos a sufrir esas consecuencias de la persecución por no negar a Cristo. Por no negar a Cristo. Pero tenemos esa esperanza, como dice aquí, de ser participantes de esa gloria venidera, que no es fama, ¿no? Que no es fama, hermanos. La gloria de este mundo busca la fama. Nosotros no valoramos lo que el mundo valora. Nosotros no estamos esperando el reconocimiento, el poder, o que te entreguen una gran medalla por ser el más famoso cristiano. No hay eso. Todo eso pertenece al Señor. La gloria es solo para el Señor. Y nosotros hemos sido llamados para esa gloria mayor, para reflejar a Cristo, para reflejar en Cristo para la gloria eterna. Ahora, bien, dice también algo importante en este primer verso, dice que ruego a los ancianos que están entre vosotros. No está hablando de ancianos que están sobre nosotros. No está hablando de ancianos que ejercen poder o están a un lado. Está entre nosotros, hermanos. Eso es importante. Entonces, el pastor, el anciano, el obispo, como tú quieras referirte, debe ser alguien accesible, alguien cercano a los miembros de la iglesia. No alguien distante, no alguien que no es accesible, no lo puedes llamar, no lo puedes buscar. Los hermanos tienen que tener esa confianza de acercarse, de poder presentar sus necesidades, de contar sus problemas, de pedir consejo, de pedir oración. Eso es lo que buscamos. El contexto, verso 1. Ahora entramos al verso 2 y 3 prácticamente, de cuáles son las expectativas que debes tener de los pastores. Lo dice aquí, verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, primero está hablando de dos verbos, que es apacentar y cuidar. Los pastores estamos aquí para apacentar y para cuidar. ¿De quién? De la grey. De la grey. Y la grey es esa analogía que hace del rebaño con los miembros de la iglesia. Entonces, nosotros estamos para alimentar y cuidar de los hermanos en la iglesia. Ahora, antes de seguir desarrollando este tema, ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Les pregunto, ¿de los que fundan una denominación? ¿De los que fundan la congregación? ¿De los que hemos fundado esta avanzada hace 15 años? No, aquí dice de Dios, hermanos, de Dios. O sea, los pastores no somos dueños ni de las cosas ni de los miembros, ¿no?, de la iglesia. Solo estamos cuidando y alimentando a las ovejas que pertenecen a Dios. Además, que son ovejas de muy alto precio, hermanos. El Señor ha pagado derramando su sangre en la cruz por cada uno de ustedes. ¿Cómo no valorar eso como pastores? Entonces, a veces la expectativa que tenemos de los pastores difiere, ¿no? En el pueblo, difiere. Tal vez la expectativa que tú tienes de los pastores es que hagan todo, Y bueno, es posible. No sé si ustedes han conocido congregaciones donde 1 o 2 pastores hacen de todo, especialmente en el campo.
Yo he visto el pastor que quiere tener su templo y está ahí de albañil, poniendo ladrillo sobre ladrillo. Lo hacen eso. Un ejemplo también que les puedo contar es que hace 15 años, cuando empezamos la congregación aquí, venía Francisco, estaba el hermano Rolando Troche, que partió a la presencia del Señor, y estaba Marcelo, otro hermano, que ya no está en medio nuestro, no se congrega. Pero nosotros veníamos en la mañana temprano a poner estas alfombras, a armar todo esto que ustedes ven, para que lleguen los músicos y pongan todos sus instrumentos. Las carpetas eran más delgaditas, entonces era un lío ponerlas, extenderlas, porque se iban por un lado, iban por el otro. Y pasada la reunión teníamos que quedarnos, me acuerdo, hacíamos roles, tú te quedas hasta las 3 de la tarde y era así, hasta que esté todo limpio para que el lunes esté el colegio funcionando. Esa era la labor al principio y lo hacíamos y podríamos seguir haciendo. Pero esa no es la labor a la cual nos ha llamado el Señor, hermanos. No es esa la labor, es alimentar, apacentar, cuidar de ustedes. Eso es lo principal. Apacentar no es una palabra muy común, pero tiene ese sentido de llevar el alimento, y ese es el trabajo que deberíamos tener todos los pastores, de darles de comer a ustedes, las ovejas, como aquí se refiere, darles un alimento nutritivo. La semana pasada que estuvo el pastor Yamé, él decía que claro, uno puede tener un cuerpo pastoral pequeño y estarles dando el alimento domingo tras domingo, pero las ovejas a veces crecen raquíticas. En cambio es diferente cuando hay varios pastores que están trayendo alimento diferente, porque las ovejas también salen fortalecidas, y eso cambia a veces nuestra forma de pensar, ¿no? Bueno, dentro de ese alimento que nosotros traemos como pastores, está el alimento que yo diría que es grupal, como la reunión de domingo tras domingo, que estamos aquí trayendo la palabra. Eso es grupal para todos. Los miércoles con los estudios bíblicos, el PNF, donde los que empiezan en la iglesia conocen los fundamentos básicos de la iglesia. Tenemos Equipando Siervos, que es un curso más avanzado en la iglesia. Hemos hecho el esfuerzo de traer hermanos para aprender sobre consejería, es un alimento grupal. Tenemos el hermano Yamé, que viene frecuentemente y nos trae una palabra fresca. Entonces, ese es el alimento grupal para todos, pero también necesitamos de ese alimento individual que debe hacer el pastor, y ese alimento individual es cuando hay discipulado, cuando hay consejería, cuando hay comunión con hermanos, cuando tú abres tu casa, cuando yo abro mi casa, cuando tú te sientas en mi mesa y yo me siento en tu mesa. Ese es el alimento cercano, cuando estás cara a cara con el hermano, cuando ves esa necesidad, cuando eres sensible a esas necesidades que tiene, cuando sabes de sus problemas y lo alimentas con la palabra, porque no es con sabiduría humana, no son con opiniones personales que cada uno puede dar, sino es con la palabra de Dios, hermanos. Ese es el alimento que queremos proporcionar a cada uno de ustedes. Saben, como pastores, es verdad, no tenemos todo el conocimiento. Nadie de nosotros es un gurú de la palabra. Nadie de nosotros, y puede que tengan la expectativa, somos pastores ahí, ¿no? Con inteligencia artificial. Todavía no hay, no, todavía no hay. No somos esa generación de pastores. Solo el Señor es omnisciente.
Solo el Señor tiene todo el conocimiento, solo a Él podemos recurrir. Claro, como pastores sí tenemos una responsabilidad delante del Señor de orar mucho, de estudiar cada vez la palabra mucho más, de conocer más del Señor y de buscar esa llenura fresca del Espíritu Santo para nuestras vidas, quien nos guía a toda verdad, quien nos instruye de cómo hacer las cosas. Y todo eso para que cuando estemos enseñando, pues no enseñemos sonceras, ¿no? Para cuando estemos compartiendo, estemos aconsejando, estemos discipulando, enseñando, podamos entregarles la palabra del Señor y no sea nuestro conocimiento, sino sea con esa sabiduría que pertenece al Señor. Ese es el deseo que tenemos. Es muy interesante y ustedes conocen dónde habla de las cualidades de carácter que debería tener el pastor. Encontramos en la carta de Timoteo, el capítulo 3, que hay una descripción así bien detallada, y también en Tito, el capítulo 1, ¿no? Donde habla de todas esas cualidades de carácter que debemos tener los pastores. Es un estándar muy alto que pone el Señor. Humanamente no es posible, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo todo se puede, todo se puede. Pero algo interesante de esto, y ustedes lo pueden leer en detalle, todas esas cualidades de carácter que muestra ahí son muchísimas, como les digo, y una sola es de actitud que debemos tener. ¿Y saben cuál es esa? Que dice que seamos dispuestos a dar de comer. Entonces eso es aptos para la enseñanza, es lo único, aptos para poder enseñar. Eso pide de cualidades el Señor, de tener esa habilidad como pastores, de poder dar de comer a las ovejas. Es algo muy, muy lindo. La segunda palabra que habla aquí es de cuidado, cuidado. Nuestra responsabilidad es cuidar de la grey. Estamos en familia, con mucho respeto, nos dicen ovejas, ovejas. En la palabra, y eso no es casual como el Señor lo enfoca, porque la oveja, como ustedes saben, es un animal muy delicado. Son animales que fácilmente se extravían, se quiebran, ¿no? Una ovejita se fractura su piecito fácilmente se pierden. Son animales que fácilmente se enferman, fácilmente se ensucian. Y esa es la descripción en la palabra de ustedes y de mí. Nosotros somos así, como esas ovejas. Y mucho tiene que ver esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que nos lleva a veces a fallar y volvernos a arrepentir, ¿no? Porque somos débiles. Y entonces nosotros como pastores, ¿qué debemos hacer? Buscar a esa oveja, ¿no? Que está desanimada y que quiere estar tal vez apartada del rebaño. Tenemos que venir y agarrar a esa oveja que está enferma y darle los cuidados que necesita. Tenemos que agarrar a esa oveja que está sucia y limpiarla. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. ¿Con qué la vas a limpiar a la oveja? Con la palabra del Señor. Entonces estamos hablando de unas cualidades que debemos tener, que habla de relación, de cercanía, de cuidado, de defensa, de ternura, de sacrificio, hermanos. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. No se olviden que la oveja es un animal muy débil, no es como los otros animales que han sido dotados de ciertas cualidades, ¿no? Como, qué sé yo, digamos una vicuñita ves en el campo y sale volando, ¿no? Veloz. La oveja no, está ahí un paso, pide permiso a una pierna para dar el otro paso, ¿no? Entonces no tiene cuernos, digamos como los toros, no tiene colmillos, algo con que defenderse. La oveja es un animal extremadamente vulnerable y nosotros somos así, hermanos, vulnerables, somos presas fáciles de los lobos, dice la palabra, y en otras palabras es de falsos pastores, de doctrinas falsas,
tantas cosas que debemos cuidar en la iglesia. Bien, entramos a las actitudes, ahora sí, como que esto es el centro, las actitudes que deberíamos tener como pastores, aquellos que estamos sobreviviendo el rebaño. Y dice estas, ¿no? De apacentar la grey, del cuidado, no por fuerza, dice, ¿no? Sino por voluntariamente, con ánimo pronto, no haciendo señorío sobre el rebaño. Son 3 actitudes correctas y 3 actitudes incorrectas. La primera actitud que es incorrecta es pues por fuerza. Ningún pastor debería estar en la iglesia empujado por otros, ¿no? Ay, oye, tienes condiciones, tú puedes predicar, tú puedes enseñar, ser el pastor. Y aceptar por esa presión de la multitud no es una actitud correcta. Nadie está obligado a hacer el ministerio porque le rueguen, ¿no? Aquí el ruego está con carga negativa, no como al principio de este pasaje, sino te ruego ya pues, ¿no? Para que seas pastor. Eso no hay en la iglesia. O tal vez tú piensas, pucha, tengo tantas habilidades y tal vez no hay nadie que lo haga mejor que yo. Eso es mentira, el Señor se provee todo. Si no hay pastor, el Señor pone pastor. Entonces, hermano, si tú estás haciendo la obra solo por obligación, porque te están presionando, te vas a cansar, hermanos, te vas a cansar. En 40 años he visto muchos hermanos que se han cansado. En los 15 años que estoy aquí, muchos hermanos que han empezado con entusiasmo, con fuerza y no duras, porque el trabajo es duro. La labor es dura, dura, hermanos. Te vas a agotar si es solo emoción, una emoción pasajera. Y dice que hagamos la obra, entonces, ¿con qué actitud? Que lo hagamos, sino voluntariamente. Eso significa que tienes un anhelo, que anhelas obispado, como dice. Buena obra deseas. Es un deseo grande de servir al Señor. Es estar con un corazón dispuesto, de hacerlo desinteresadamente. Y la mejor definición es aquella que se encuentra en aquellos que interpretan las Escrituras y dice que es como el cuidado de una madre que da a su hijo para amamantarlo. ¿Está la mamá obligada a darle? ¿Ustedes creen? No, lo hace por amor, con amor. Y eso es lo que quiere ver el Señor, esa actitud en aquellos que estamos sobreviviendo las vidas de las personas. Vamos a enfrentar momentos difíciles. Lo hay en la iglesia, hermanos. Hay momentos difíciles, hay momentos agotadores. Lo hay. Pero hay que hacerlo con buena actitud. Hay que hacerlo con una buena voluntad. Y sobre todo tener esa mente de Cristo, esos ojos de Cristo, ese corazón de Cristo. Esa es la actitud que debemos tener. No pensamiento humano, no actitudes humanas. Cuando hacemos a veces así, hacemos lo mínimo necesario. Ya he cumplido, me voy. Necesito nomás. Pero ¿qué dice la palabra? El sermón del monte, que no puede faltar de respaldo, por lo menos en las prédicas que hago. En el capítulo 5, el verso 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y esa es la actitud de servicio que debemos tener. En las cosas mínimas, en las cosas grandes, una actitud de ir más allá de lo que nos piden. Luego dice, no por ganancias deshonestas. Es muy fuerte esto, no por ganancias deshonestas. Esa es una actitud incorrecta en la iglesia. Gracias a Dios, en nuestra congregación no vendemos indulgencias.
como en el pasado las iglesias. No vendemos indulgencias. No hacemos énfasis en el púlpito en el dinero. Cuando nos escuchan hablar, hermano, tienes que dar. Nuestras arcas están vacías, por favor, da. Nunca. Nuestro énfasis siempre va a estar en el Evangelio. Hablar desde Génesis, Apocalipsis de Cristo, dar a conocer a Cristo. Demostrar su ministerio, lo que Él ha hecho, lo que Él ha sido llevado a la cruz injustamente para que se cumpla lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Él era pecador, no, nosotros éramos los pecadores y Él ha ocupado ese lugar. De eso hablamos, de su derramamiento de sangre, de su redención, de su santificación, de su justificación, de su amor, de su gracia, del perdón de los pecados, del arrepentimiento, de su muerte y su resurrección, que nos trae una nueva vida para nosotros. De eso hablamos. Ese es el centro. No estamos manipulando a la iglesia. Hermanos, hemos pasado momentos muy duros en el COVID. Muchos de ustedes y todos nos hemos refugiado en nuestra casa y bueno, ha habido un tiempo que hemos empezado a salir. Aquí habíamos 20 hermanos al principio en la congregación, pero todo eso ha repercutido en ofrendas, diezmos, ustedes saben. Pero igual había que pagar varias cosas en la iglesia. No hemos estado llamando así preocupados, hermanos, nos está faltando, porque el Señor provee. El Señor provee. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas. Entonces, ganancias deshonestas puede ser que alguien esté buscando sus propios intereses sobre las necesidades de la iglesia. Eso sería hacer de una manera incorrecta. Y personalmente, hermanos, no creo que trabajar arduamente en el ministerio implique que seamos merecedores de algo. Más bien somos deudores. Éramos deudores, el Señor ha pagado nuestra deuda. No somos deudores, nosotros hacemos ahora la obra por agradecimiento, porque nos gozamos, porque sabemos que el Señor no nos va a fallar. Eso cambia nuestra forma de pensar, de cómo servimos en la iglesia y nos da mucha libertad y autoridad que viene del Señor. Eso no va en contra de otra porción de la palabra que habla de que los pastores tienen que tener sustento. ¿Se imaginan una familia que es casado con hijos y ha dado toda su vida al Señor, ha dejado su profesión, como algunos hermanos pastores que tenemos en la iglesia, que han preferido dedicar su vida a la iglesia? Entonces hay un reconocimiento para eso, y en la primera carta a Timoteo, el capítulo 5, el verso 17 y 18, dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y después dice el obrero es digno de su salario. En 1 Corintios capítulo 9, los versos 13 y 14, dice: los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Ese verso me encanta, especialmente para los que hacen misiones, hermanos, porque se van a lugares difíciles y necesitan un sustento. Entonces sí, está esa otra parte de la palabra donde el pastor sí debe, aquellos que necesitan recibir una ganancia, y eso es algo honesto, ¿no? Está escrito en la palabra. Ahora, la línea es muy delgada y conciencial, y lo digo con temor. Y cuando se convierte en algo deshonesto, cuando tu trabajo pastoral es más allá y buscas una recompensa salarial, eso es deshonesto.
Cuando tienes un trabajo en otras, digamos, en tu profesión, ganas un buen salario y tienes que venir a pedir a la iglesia. Eso no es correcto. Yo creo que eso es deshonesto. Deshonesto. También es deshonesto que un pastor pueda estar recibiendo algo de salario, un salario, y no estar haciendo nada en la iglesia. Eso es deshonesto, ¿no? Es como en un trabajo cualquiera que te contraten y tú estés sentado leyendo o viendo el internet, digamos. Eso no hay en la iglesia, hermano. Entonces, estos son algunos ejemplos de deshonestidad que podría haber en la iglesia. En general, digo, en el mundo, en nuestra nación, en nuestra ciudad. Es un área delicada, pero Dios es el que juzga, Dios es el que pesa los corazones, no nosotros. Dios sabe, Dios conoce quién sirve, quién está dando su vida por la iglesia, por el ministerio. Nosotros, digamos, como pastores aquí, gracias a Dios, estamos como Pablo, seguimos haciendo carpas y vamos a seguir haciendo carpas hasta que el Señor lo permita, nuestras fuerzas lo den. No queremos ser carga para la iglesia. Y otra cualidad aquí que dice el Señor, de una actitud que deberíamos tener en el servicio como pastores, es ánimo pronto. El ánimo es algo inmediato. Cuando hay una necesidad, estoy enfermo, ya voy, te ayudo. Necesito oración, ya, este momento oramos. No que, no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Mejor lo haremos mañana, otro día. Eso es ánimo pronto, reaccionar ya a la necesidad de la iglesia. Es cuando le das prioridad al ministerio. No estás dándole prioridad a otras cosas, primero, antes que la iglesia. La prioridad es el ministerio, la prioridad son los hermanos. Creo que aquí nadie está buscando otras prioridades, sino comunicar las verdades del reino de Dios. Nadie está por encima de nadie. Estamos dispuestos a servir a la iglesia sin que nadie te lo pida. Ese es el verdadero sentido de ánimo pronto, de hacer las cosas. No porque tienes que hacer, sino ánimo pronto es servir sin que nadie te lo pida o a cambio de algo. Yo hago esto porque tengo este beneficio. No hay eso, hermanos. El ministerio pastoral es un ministerio trabajoso. Para predicar hay que estudiar. No es solo venir y hoy día esto se me ha ocurrido, o interpretar esta porcioncita online, ¿no? En línea. No es eso. Como pastores tenemos que mentorear, tenemos que discipular, tenemos que dar clases en la semana, ministrar a grupos pequeños, tenemos que ir y visitar enfermos, tenemos que ir y celebrar bodas, tenemos que ir y ministrar en medio de los velatorios cuando parte un hermano, de visitar a aquellos hermanos que están desanimados. Esa es la labor. Y eso requiere ánimo pronto, ánimo pronto. Y eso es lo que quisiéramos que ustedes observen en nosotros. A veces les fallamos, sí. No siempre estamos con esa atención que deberíamos tener. Y dice la palabra, no como teniendo señorío sobre los que están bajo tu cuidado. Esa actitud no es correcta. No podemos estar teniendo señorío sobre los hermanos, ni siquiera sobre aquellos que de alguna manera están haciendo labores en otros ministerios en la iglesia. Están bajo nuestro cuidado. Nadie puede sentirse superior a otros y merecer alguna cosa por sentirte superior. El pastor no es un director de una compañía, no es un CEO, como dicen, ¿no? Un CEO. No es un director de una compañía. No estamos a cargo de dirigir una empresa evangélica.
donde nuestro corazón pastoral ha sido sustituido por un corazón de gerente. Eso no hay, hermanos, no hay. Las iglesias que ejercen un gobierno totalitario tienen problemas, y eso hemos sabido a lo largo de la historia. Más tarde que temprano hay problemas. Pero ¿qué más nos dice la palabra? Que seamos ejemplos de la grey. Esa es una actitud correcta, ser ejemplos de la grey. Cuidamos de las ovejas. Deberíamos dar nuestro ejemplo en todo lo que hacemos, en nuestra conducta, en nuestra vida. No solo aquí es fácil andar con nuestra aureola, decir que bien ese pastor, que bien ese líder, pero de afuera. La acreditación viene de afuera, no de aquí, hermanos. Es de afuera, lo que eres tú en tu vida afuera. Y lo que predicamos aquí debería ser el ejemplo, un modelo de lo que somos. Pablo decía, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y nosotros deberíamos estar imitando a Cristo, deberíamos ser ejemplos en la iglesia. Un ejemplo de humildad, de lavar los pies unos a otros, como Jesús lo hizo. Porque la persona más importante en la iglesia no somos nosotros, no es el pastor, es Cristo, es Cristo. Es a Él a quien debemos exponer en todos los ministerios. La palabra nos dice que somos siervos inútiles, solo hacemos lo que el Señor ya espera que hagamos. Y les pido disculpas, hermanos, porque a veces fallamos los pastores. Tal vez en algún momento tú te has sentido triste y no hemos podido acompañarte en tu dolor. Tal vez en algún momento has estado enfermo o enferma y uno de los pastores no ha podido llegar a tu casa. Hacemos lo posible. Tenemos también el ministerio de misericordia, que es muy activo y está cercano cada vez que ocurren cosas. Pero también los pastores tenemos esa necesidad. Y ya para ir terminando, hermanos, con estas actitudes que deberíamos tener como pastores, el aliento viene en el verso 4, que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es una buena noticia. Tal vez en esta tierra no estás recompensado por el servicio que haces en la iglesia. No interesa, hermanos. Aquí hay una promesa del Señor para todos. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces eso nos debe llevar nomás a tener una buena actitud, a estar dependientes de la gracia del Señor, dependientes de ese poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, e interesarnos genuinamente por la grey, como dice, cuidando, no por fuerza, no por ganancias deshonestas, no como teniendo señorío, sino con esas motivaciones correctas, que es servir voluntariamente, que es de ánimo pronto y siendo ejemplo. Porque dice el Señor que en aquel día nos va a dar una corona incorruptible de gloria, una corona que no se marchita, una corona que no se daña, que no pierde su brillo, que no pierde su valor. Esa es la corona que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, algunas conclusiones, hermanos. No pastoreamos en busca de recompensas en esta vida. No estamos buscando lucro, reconocimiento de este mundo, porque el que lo hace no va a tener en el futuro. Estamos aquí para alimentar, para supervisar, para cuidar, para proteger, para proveer para el rebaño. Eso es el sentir que debemos tener. Pero una aplicación para ustedes también es que ustedes puedan orar por nosotros, orar por los pastores, para que sigamos siendo fieles al Señor, para que tengamos esas buenas actitudes, para que confiemos en la sabiduría del Señor y no en nuestra propia sabiduría. Oren también para que se levanten
más varones, una nueva generación de pastores, de líderes en la iglesia. Porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Necesitamos orar por esas cosas, hermanos. Varones que tengan ese anhelo de servir en la iglesia. Y también algo importante es alentar a los pastores. Y alentar a los pastores no es darle una palmadita y decirle, oye, qué bien lo has hecho, me gustó tu palabra. Está bien, un buen halago, pero no es eso, hermanos. El capítulo 13, si quiero leer, esto sí quiero leerlo un momentito. Capítulo 13 de Hebreos. El capítulo 13 de Hebreos, el verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Saben cómo ustedes pueden alentar a un pastor? Más allá de esas palmadas que les digo, cuando obedecen la palabra, como dice aquí, cuando se apartan del pecado. Eso trae mucha alegría al ministerio y a los que estamos a su servicio, hermanos. Cuando crecen ustedes en la fe, cuando vemos que están practicando esas disciplinas bíblicas, cuando vemos el fruto del Espíritu en sus vidas, eso nos hace saltar. Cuando los vemos involucrados en la obra, eso anima mucho. Pero ¿saben qué es lo que más anima también? Es que tengas un pastor. Ya sabes quién es tu pastor. Si no lo tienes aún, ora al Señor. Ora al Señor para que tengas un pastor, alguien que esté velando por tu vida. Para nosotros eso es una gran inyección de ánimo, saber que todos están bajo cuidado en la iglesia. Ese es el propósito, que nadie esté solo, en la iglesia. Y así vamos a poder cuidarnos unos a otros y dar gloria al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pueden cerrar sus ojos. La palabra nos habla y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un buen pastor, Señor. Eres el pastor que ha dado su vida por las ovejas, Señor, por nosotros. Y porque vienes pronto, Señor, y porque vamos a poder experimentar ese tu cuidado por la eternidad. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte del redil. Gracias por cada hombre al cual tú has llamado en la iglesia, en nuestra congregación, Señor, en la congregación que es tuya, Señor. Y sabemos que estamos delante de ti, Señor, delante del pueblo, no porque seamos buenos, no porque seamos capaces o porque seamos elocuentes en la forma de hablar, Señor, sino que estamos aquí por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer este pastorado con buenas actitudes, Señor. Y ayúdanos a guardar tu palabra, a guardar nuestros corazones para acabar esta carrera, Señor, con gozo, y podamos presentarnos como una iglesia pura y sin mancha, por la cual tú un día vas a venir. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Dios, gracias por ser tan bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Viene con poder
fuerte. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león de Judá. Tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán el Cordero del León. Todos se postrarán ante ti. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. No hay nadie como tú, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, no dudes en contactarte con nosotros, escribiéndonos a los siguientes números de WhatsApp: 701-56-444, 701-56-444 o al 706-28-695. 706-28-695. Dios te bendiga.